Bien, en esta sección vamos a aprender a cómo hacer respaldos de las bases de datos. Lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. La primera va a ser haciéndolo con bases de datos de gran tamaño y la otra va a ser por medio de un script en PHP, en el cual por medio de una tarea programada del servidor va a hacer los respaldos de forma automática. ¿Por qué debemos aprender a hacerlo de estas dos formas? Bueno, la verdad es que hacerlo manualmente es la manera más recomendada para hacer respaldos de la base de datos, porque de esa manera nos aseguramos que no va a haber ningún problema a la hora de importar nuestra base de datos después de que nosotros hagamos la restauración. En el caso de los scripts, si bien es cierto, es mucho más fácil, pero a veces puede hacer que la base de datos por algún motivo se corrompa y sea imposible restaurarla. Entonces, por experiencia propia, cuando tengamos bases de datos grandes, lo mejor sería hacer respaldo de forma manual. De esa manera vamos a asegurar la integridad de la información, porque muchas veces nosotros solo hacemos el respaldo, pero no nos aseguramos siquiera si el respaldo se efectuó correctamente, así que a la larga es como tener nada. Por eso mismo vamos a aprender a hacerlo desde la línea de comandos. Vamos a ver que solo hay que aprender un par de comandos para hacer respaldo y luego vamos a ver cómo se restaura. En primer lugar, para hacer un respaldo de la base de datos tenemos que entrar con el comando MySQL y luego vamos a escribir doom y luego vamos a escribir -u. Este comando acepta parámetros, que es el usuario. En este caso yo tengo una base de datos grande que está en este usuario. Luego -p para que nos pida la contraseña y vamos a escribir luego el nombre de la base de datos. En este caso, como pueden ver, aquí tengo dos bases de datos. Esta se llama SV-for y la otra se llama dbprueba. En esta dbprueba es donde voy a hacer la restauración de la base de datos. Luego vamos a escribir acá sv-for y vamos a ver aquí que para sacar la información de respaldo vamos a escribir el signo mayor que y el nombre que le vamos a dar a nuestro respaldo. En este caso lo vamos a llamar sv-for y por lo general pues estos archivos terminan con extensión .sql. Vamos a ver aquí, hay una parte donde quiero que vean ustedes el tamaño de esta base de datos. Observen que esta base de datos pesa 1.62 GB, entonces si le hiciéramos vía PHP-MyAdmin, si bien es cierto sería mucho más fácil, pero podríamos tener el problema que con las configuraciones de nuestro PHP ini podamos tener el timeout después de 30 segundos y nunca vayamos a tener completo el respaldo de la base de datos. Entonces por eso mismo es mejor hacerlo de la línea de comandos, como les repito. Bien, entonces luego de tener esta instrucción vamos a dar enter y vamos a ver que se va a copiar o se va a generar el volcado del archivo a un archivo .sql. Vamos a presionar enter y acá nos pide la contraseña, en este caso es la contraseña del usuario de la base de datos, ya la tengo copiada previamente. Acá no hay que hacer nada, vean que si bien es cierto el cursor se detiene momentáneamente, es porque está trabajando en el respaldo de la base de datos. Aquí lo podemos verificar, si ustedes observan acá, a la hora de dar aquí refrescar, vamos a tener aquí que se va generando nuestro respaldo. Vean ustedes que llevo 580 megas, entonces acá va, a medida que voy actualizando también el tamaño va incrementando hasta pesar aproximadamente 1.62 GB. Cabe aclarar que este tamaño pues es el tamaño que ya tienen una vez se ha importado la base de datos. Puede ser que el tamaño generado sea un poco menor, pero siempre va a ser mayor que 1 GB, y de eso se los puedo asegurar. Entonces eso hay que tenerlo presente para estar seguro, porque también por algún motivo puede ser que se trunque la generación de respaldo y no se genere de forma adecuada. Si ven aquí, básicamente aquí ya tuvo que haber terminado, ya no veo que incrementa el tamaño. Entonces aquí también observen que el cursor ya volvió después de cierto tiempo. Entonces aquí, si ustedes observan, de hecho no nos hemos tardado ni un minuto en generarlo, y eso que es una base de datos grande. Pero también ustedes se podrían preguntar, bueno, pero a pesar de eso, si bien es cierto es más seguro, pero yo cuando intente descargar este archivo a mi disco duro, si yo no tengo un ancho de banda bastante grande, estoy hablando de más de 5 megas, y me voy a tardar una eternidad en descargarlo, y eso considerando pues también el ancho de banda que tenga el servidor a la hora de descargar los archivos. Pues bien, en ese caso ahí sí tienes toda la razón, porque de hecho los respaldos no deben estar, por experiencia propia se los digo, no los deben almacenar en su servidor,
porque de aquí a mañana su servidor también falla. Entonces ahí van a llevarse todos los archivos, incluyendo los respaldos de la base de datos. Entonces esa es una de las desventajas que tenemos nosotros cuando únicamente tenemos un solo servidor. Entonces no hay que confiarse de guardar la información en el servidor, sino que también hay que descargarla, sobre todo las bases de datos, a nuestro disco duro. Les recomiendo pues que por lo menos una vez a la semana descarguen el script generado para que ustedes lo tengan almacenado también en su disco duro y ahí vayan verificando si está correcta la información. Bueno, entonces en este caso otra forma alternativa de cómo generar el respaldo es a la salida de la base de datos comprimirla con la extensión gzip. Aquí lo que hacemos es transferir esta información, que sería el volcado de la base de datos. Lo que vamos a hacer es comprimirla con el comando gzip, y acá vamos a nombrar al archivo svforo.sql, y aquí para indicar que es un archivo comprimido le vamos a colocar .gz, y van a ver ustedes que solo con este comando nos vamos a ahorrar bastante, vamos a disminuirle bastante peso a nuestra base de datos. Entonces vamos a presionar enter, nuevamente la contraseña, vamos a esperar a que termine. Como pueden observar ustedes, aquí ya terminó de hacer respaldo y ahora veamos el tamaño generado. Vean que es aproximadamente la cuarta parte del archivo que teníamos. Entonces de esa manera pues nos ahorramos bastante espacio en nuestro disco duro y también va a ser más rápida la descarga. Entonces de esta manera nosotros vamos a tener como hacer respaldo de una base de datos grandes. Voy a borrar este archivo pues ya no lo vamos a necesitar, y también este archivo lo voy a transferir en mi carpeta de descargas. Aquí lo puedo hacer con el WinSCP ya que tengo permisos en esta carpeta. Bien, entonces ahora para hacer la restauración va a ser bastante simple. Lo primero que voy a hacer es voy a pasarme a mi carpeta de descargas, y para descomprimir ese archivo nada más voy a utilizar el comando gunzip, y el comando luego va a seguir con el parámetro que es el nombre de la base de datos. Aquí hay que asegurarnos que tenga la extensión .gz, y después de un tiempo pues se tiene que descomprimir el archivo. Aquí vamos a ver que cuando se descomprime va a generar un archivo aproximadamente del mismo tamaño que tenía el otro generado. Acá nada más hay que dejar que haga su trabajo. Observen aquí que va incrementando su tamaño y después de un tiempo vamos a tener el archivo completo. Bien, aquí ya tenemos el archivo y observen que el otro comprimido se borró, pero al final este es el que nos interesa. Aproximadamente pues tiene el mismo tamaño que el anterior. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a loguear con nuestro usuario de la base de datos. Para ello vamos a usar ahora el otro comando que es mysql -u, que va a ser el nombre del usuario, la contraseña, y acá vamos a escribir nada más eso. Vamos a escribir enter. Cuando nos pide la contraseña introducimos nuestra contraseña y vamos a ver que aquí aparece ya el prompt de MariaDB. En el caso pues puede ser también MySQL, que es nuestro gestor de base de datos. Ahora aquí observen que aparece none porque aquí significa la base de datos que está seleccionada. Para seleccionar la base de datos vamos a escribir el nombre de la base de datos que vamos a restaurar. En este caso va a ser dbprueba, y aquí las instrucciones terminan con punto y coma. Vamos a ver que acá está esta base de datos. Vamos a ver si no tiene ningún tamaño. Vamos a verificar. Observen que aquí no pesa nada, es decir, entonces aquí apenas pesa 48 KB. Lo que vamos a hacer es restaurar la base de datos, y para ello vamos a utilizar el siguiente comando que es source. Luego aquí vamos a escribir la ruta absoluta donde se encuentra nuestro archivo de respaldo, que en este caso sería el que termina en extensión .sql. Entonces vamos a escribir la ruta desde el root, que es home, luego acá el usuario, la carpeta, y finalmente vamos a escribir el nombre del archivo con la extensión. Luego de eso punto y coma, y con este comando pues vamos a restaurar nuestro script de base de datos a nuestra base de datos. Vamos a ver que aquí al presionar enter va a empezar a trabajar él solo y va a hacer su trabajo. Esto es lo bueno porque aquí no va a haber ningún problema de timeout con los que sucede con los scripts de PHP, porque esto lo estamos haciendo desde la línea de comandos. Entonces es la forma más segura de hecho como hacer un respaldo y la menos complicada, porque si lo hiciéramos desde PHP MyAdmin
tendríamos que nosotros quitar el límite para empezar, el tamaño máximo que se puede subir en el archivo, y también aumentar el tiempo de timeout, pero eso podría posteriormente, si se nos olvida cambiarlo, hacer que nuestros scripts a la hora que fallen podrían pasar varios minutos antes de que aparezca el error de timeout en el navegador. Entonces, para no cambiar las configuraciones, lo mejor sería hacerlo de esta forma si están trabajando ya con bases de datos grandes y que no están comprimidas también. Entonces, es la manera más segura de cómo hacerlo. Vamos a esperar a que termine para que vean que va a tener más o menos el mismo tamaño la base de datos, ya que la otra todavía estaba en uso cuando hice respaldo, así que va a variar un poco, pero va a ser todo el archivo completo el que se va a restaurar. Bien, una vez que ha terminado de hacer la restauración, vamos a ver que vuelve nuevamente al prompt normal, y al observar aquí en la base de datos, vean que el tamaño ahora ya es de 1.57 GB en nuestra base de datos de prueba. Como les decía, va a ser un poco menor al que tenía en la otra base de datos, en la original, porque esa todavía estaba en producción. Entonces posiblemente cuando se hizo el respaldo pues se fue agregando más información después, pero acá no hay ningún problema. Observen aquí que tenemos las 321 tablas generadas, que son las mismas 321 tablas que teníamos en la base de datos original. Así que ahí podemos ver pues que el respaldo se ha hecho de forma correcta, aunque no está de más siempre verificarlo, sobre todo si tenemos un blog, verificar en un blog, montar un blog local en un servidor WAM y verificar que todo sea importado con éxito. Pues eso se los aconsejo por experiencia, nunca está de más verificar. Ahora, cuando nosotros hacemos el respaldo, básicamente eso sería todo cuando son bases de datos grandes. La única advertencia que les tengo que hacer aquí es que cuando ustedes utilicen el comando mysql_tun para generar el respaldo, tengan mucho cuidado con este símbolo. Si ustedes por algún error colocan el símbolo de menor que, aquí lo que están diciendo que lo que está a la derecha se va a transferir a nuestra base de datos a la izquierda, pero si este archivo ni siquiera existe, es decir, porque no lo hemos generado, lo que va a suceder es que van a malograr su base de datos y van a perder todos los datos. Entonces, en lugar de hacer un respaldo, van a tener ninguna información en su base de datos. Así que en esto tengan bastante cuidado. Si no tienen mucha experiencia con los comandos, vean siempre esto con cuidado. Acá sobre todo pues no se equivocan en el símbolo que es mayor que.